se le asesinó de una manera tan cruel y tan terrible, no deja de causar en nuestro corazón una profunda tristeza, ¿sí o no? ¿A cuánto les causa tristeza la forma en que mataron a Cristo? Ok. Pero cuando pensamos en esa tristeza, digo que hay una mezcla de sentimientos, porque por otro lado existe en nuestro corazón la gratitud y la alegría de saber que sin eso yo ni ustedes tendríamos vida. Amén. Que si esto no hubiera pasado, yo estaría condenado eternamente por mis delitos y mis pecados. Esa es la mezcla de emociones a las que hoy nos enfrentamos en este Viernes Santo, que quisiera nombrar o decir como título de esta predicación: Viernes Santo o Viernes de Maldición. Así se llama esta predicación en este día. Y es que cuando pienso en estas cosas y al escuchar que algunos celebran el Viernes Santo, yo me pregunto, ¿qué celebran? ¿Celebrar qué? Pero recordando un poco lo que le decía a los niños hace un momento, el pueblo de Israel tenía desde muchos años atrás mandamientos claros. Y yo quisiera que vayamos y nos acerquemos un poco más al pueblo de Israel y por medio de la escritura conozcamos cuál era la condición y cómo estaban parados ellos frente a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos necesitan una Biblia? ¿Necesitan una Biblia por aquí? Aquí tenemos una Biblia. Carolina, ahí hay otra en mi maletín. Y entonces veremos, vamos a ver y nos vamos a remontar unos o un poco más de 1000 años antes de Cristo. ¿Ok? Y así quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio capítulo 30, porque como les decía, unos 1000 años antes de Jesús, el pueblo de Israel conoció por medio de Moisés las ordenanzas y mandatos de Dios para ellos. Capítulo 30, eso comienza a partir, esta información que les estoy dando, comienza a partir del versículo 11, pero nosotros vamos a leer solamente del 15 al 19 por el momento. ¿Ok? Entonces, en estos versículos 30, 11 al 20, donde termina el capítulo, encontramos esta información y Dios les dice o les hace la siguiente amonestación en este libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, y leeremos el versículos 15 al 19. ¿Están aquí? Ok. Y dice así la palabra. Mira, antes voy a hacerles una pregunta. ¿A quién le está hablando Dios? Al pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? De Moisés. ¿Hacía cuántos años? Más de 1000 años atrás. ¿Ok? Entonces, no 2000, 1000. Entonces mira lo que dice la palabra. Lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17 dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Versículo 18 dice: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella.
Y pongan bien atención lo que dice el versículo 19 hasta donde vamos a leer. A los cielos y a la tierra. Vamos a hacer una cosa. ¿Quieren leer todos conmigo al mismo tiempo? Versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Wow. Este era un texto que el pueblo de Israel conocía muy bien. Lo podían recitar de memoria. Sabían las circunstancias en las cuales lo recibieron. Se podría decir que este texto estaba muy cerca del corazón de este pueblo, que para ellos era un texto sagrado y que entendían claramente lo que significaba. Amén. Nos queda listo ese punto, ¿cierto? Pero este texto no vino a la memoria. Este texto, esta palabra no les estorbó. Es un texto que desapareció de sus ojos en el momento en el que tuvieron que hacer otra elección. Y ahora están frente a estos mismos judíos, no los mismos, pero su mismo pueblo. Este mismo pueblo que había estudiado estos versículos, que crecieron estudiando estos versículos, que tenían memorizado estos versículos. Ahora este pueblo está frente a Pilato y nadie sabe qué hacer con Jesús. Herodes, un pusilánime, un cobarde, simplemente al saber que ya Jesús no era una amenaza para él, decide no decidir y lo envía a Pilato. Pilato, calculador, político, prefiere no decidir y deja en las manos del pueblo el destino de Jesús. Quiero decirles, y la escritura así lo confirma, que Pilatos quería liberarlo. Él se sentía acusado por su propia conciencia y él estaba animado y estorbado por su esposa, que le decía: no te metas con este hombre. Y es así que el pueblo podrá decidir quién será liberado y quién sería ejecutado. Por un lado tienen a Jesús el justo, el que ningún mal ha hecho. Por el otro lado tienen a Barrabás, a quien las escrituras lo describen como ladrón, homicida y sedicioso. Repitamos esas palabras: ladrón, homicida y sedicioso. Acuérdense de estas tres palabras, por favor. Por un lado tenemos a aquel que dijo que el que en él creyera tendría vida y vida abundante. Al otro lado tenemos a un homicida, un asesino. A un lado, aquel que vino a rescatar lo que era suyo desde la creación. A un lado tenemos al Hijo de Dios y al otro lado, piense por un momento, ladrón, homicida y sedicioso. Piense por un momento, ¿qué hace el ladrón? Roba, ¿cierto? El homicida mata y un sedicioso destruye, entre otras cosas. Yo les pregunto, ¿quién es el que vino a robar, matar y destruir? El Hijo de Dios, el representante del reino de los cielos, y al lado el representante del reino de las tinieblas. Los dos están allí en una elección muy clara. Yo les aseguro que la elección era fácil, ¿sí o no? ¿Qué creen? ¿Que era fácil o era difícil elegir? Ok. El método que Pilato intentó llevar a cabo, la idea, el plan de Pilato, era un plan basado en un poco de sentido común. No podría fallar. Era imposible para él que su método fallara. Poniendo dos personas tan opuestas y que representaban cosas tan absolutamente diferentes, él quería liberar a Jesús, pero su método falló. Escuchen bien esto.
Fue tan grande, tan perversa la influencia de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Fue tan grande la influencia sobre el pueblo, fue tan grande la ceguera en la cual metieron al pueblo, que le impusieron una decisión. Y fue tanta la presión que ellos recibieron, que se olvidaron del texto: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en vez de eso, en vez de elegir al santo, al justo y al que ningún delito había cometido, gritaron: dámonos a Barrabás. Seguramente Pilato se preguntó: ¿escuché bien? ¿Cómo puede ser posible que ustedes elijan a este? Si Jesús es el justo, no hemos hallado ningún delito en él. Seguramente Pilato preguntó: ¿ustedes están locos? No puede ser que elijan a este hombre. Pero el pueblo gritó: danos a Barrabás. Y entonces Pilato, pusilánime también y cobarde, y como les decía hace un momento, sin la integridad, sin la rectitud, sin la valentía para impartir una justicia que debía impartir, y anteponiendo su beneficio político, se lava las manos y dice: yo no soy responsable de la muerte de este justo. Y esa multitud endemoniada alcanza los límites de la locura cuando grita una frase escalofriante y dicen: sea su sangre sobre nosotros. Por eso pregunto: ¿Viernes Santo o Viernes de maldición? ¿Viernes Santo o Viernes de demencia diabólica? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué grado de locura puede llevar a alguien a escoger el mal, a escoger la muerte, a escoger conscientemente la oscuridad sobre la luz, el mal sobre el bien y la muerte sobre la vida? ¿Quién en su sano juicio puede hacer una elección de esta naturaleza? Y más allá, ¿puede alguien asumir de forma alegre la responsabilidad del derramamiento de sangre inocente? ¿Puede alguien tomar esa decisión de forma tan fría? Y encima de todo, dicen estos hombres, este pueblo totalmente enceguecido: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Llamaron la maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Yo quiero que ustedes por un momento piensen: ¿hay algo que podría moverlo a usted alguna vez a pararse delante de Dios, o tal vez, es más, hasta de cualquiera persona, y decir: pues sea yo maldito y sea maldito mi hijo? ¡Qué locura! Amados hermanos, ya Jesús había lamentado antes sobre este pueblo, sobre Israel, sobre Jerusalén. Y en Lucas capítulo 13 versículo 34, Jesús les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Una vez más esa palabra: descendencia, maldición sobre los hijos. Y aquí Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Poco después de la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el mundo estaba gritando, cuando todo el mundo gritaba Hosana, y la algarabía de Jesús, y en medio de la algarabía, Jesús mira a Jerusalén y llora y dice: porque vas a caer tú y tus hijos. Este es un tema recurrente allí de los hijos. En estos pocos minutos,
hemos visto que la palabra o el mensaje hacia las familias y sobre sus hijos es recurrente. Y aquí el pueblo de Jerusalén llama maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Hoy estamos recordando este viernes, ese viernes tétrico, oscuro y de maldición. Y lamentablemente, mis amados hermanos, tenemos que decir que las multitudes 2000 años después están en el mismo plan. Las multitudes, el mundo sigue enloquecido, el mundo sigue enardecido, y la religión prevalente de nuestros días se llama secularismo, humanismo. Y es un humanismo, un secularismo rabioso, combativo, un secularismo que ataca, un secularismo que quiere avasallar todo lo que se llama fe. Los seguidores de este humanismo y de este secularismo están decididos de una forma profunda a crucificar el cristianismo y todo lo que se les oponga en su carrera por ser completamente autónomos o libres según ellos. El secularista dice, como el necio en su corazón, no Dios. El mundo hoy dice, yo puedo regir mi vida como a mí me parezca, a mí nadie me diga nada. Y cualquiera que venga a decirme lo que debo o no debo hacer en el nombre de Dios, sea maldito, sea crucificado. Yo no quiero saber nada de él. Y esa es la religión en la que las multitudes están en estos días. Y yo creo que muchos de ustedes o algunos de ustedes, los que se atreven a predicar el evangelio, se han encontrado con personas agresivas que se encrispan, que se encolerizan, que se ponen hasta agresivos cuando solo se les nombra el nombre de Jesús. Pero hay algo que me aterra a mí. Y es que estos trabajan a veces más que los que dicen ser cristianos, que están dispuestos a gastar tiempo, incluso poner dinero para hacer campañas en contra de la fe y en defensa de la libertad que ellos entienden. Ellos trabajan para hacer realidad su maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Los secularistas, escuchen bien, hermanos amados, adoran la muerte. Los secularistas adoran la muerte. Por ejemplo, en nombre de la libertad y del supuesto derecho de la mujer de hacer con su cuerpo lo que le viene en gana, defienden el asesinato vil de niños en los vientres de sus madres, porque no se puede llamar de otra manera. Eso es un asesinato. Defienden y hacen campañas en favor del aborto, invierten dinero en campañas publicitarias para que las jovencitas tengan mucha más libertad. Mientras nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, defendemos la vida, ellos gritan, danos a Barrabás, danos la muerte, danos el desorden, danos la mentira, danos el robo. Amados hermanos, Dios proveyó algo maravilloso para que los hijos vivan en un nido donde puedan crecer instruidos y amados. Eso se llama el matrimonio. Un hombre y una mujer unidos hasta que la muerte los separe, en las buenas, en las malas, en la salud, en enfermedad, en riqueza o en pobreza. ¿Cuántos han hecho esos votos supuestamente delante de Dios y de los hombres? Pero ahora, en una forma abierta de rebeldía contra la voluntad de Dios, nuestro Creador, la multitud pide enfurecida, la multitud exigente grita que cada día sea más fácil y más rápido que los matrimonios se deshagan, sin más razones que el aburrimiento, la pereza o la simple cobardía. Y uno de los reyes de este país, el egoísmo.
Y eso es gritar: danos a Barrabás. Eso es gritar: no quiero a Cristo mandando en mi vida. Eso es gritar: yo quiero el desorden, yo quiero todo lo peor, yo quiero la condenación, yo quiero la maldición. Cuando desechamos la palabra de Dios y sus estatutos, cuando cerramos los ojos ante la verdad que se vive allá afuera, estamos diciendo que preferimos a Barrabás. Otra forma de acabar con los matrimonios es darle ese título y derechos a cualquier tipo de unión que no sea una unión heterosexual o monógama o una relación permanente. La defensa del matrimonio homosexual y el derecho a adoptar niños es gritar una vez más: danos a Barrabás, porque solamente traerán maldición, deshonra, tristeza y dolor a esos niños que siguen adoptando. Los secularistas, hermanos amados, han copado las esferas de la política y la sociedad, y han alcanzado poder en los gobiernos, y usan ese poder para atacar a nuestros niños de una manera perversa, aborrecible y totalmente detestable. Fíjese qué están haciendo hoy. Hoy están desesperados por bajar la edad de consentimiento para relaciones sexuales, y así lo único que quieren, o a los únicos que quieren satisfacer, es a los pedófilos. Hoy las escuelas pasan por encima de nosotros como padres y les animan al sexo y a la promiscuidad, y nos llaman a nosotros retrógrados por no estar de acuerdo con la supuesta libertad que solo dejan niños en depresión y sin ganas de vivir. Eso es una conspiración diabólica contra nuestros hijos. Y cuando los gobiernos ven las estadísticas, dicen: tenemos que regalar más condones. Y debemos apoyar más a los niños que quieran decidir cambiar de sexo. Ante esta realidad solo vemos una juventud que naufraga. Emocionalmente los chicos hoy en día dan pena. Y aparte de eso, viven en un desierto espiritual. Usted les nombra a Jesús y ellos dicen: no entienden nada. Y así es, los gobiernos animan a los jóvenes a pelear por sus derechos. Una vez más, 2000 años después, se escucha la voluntad del hombre: danos a Barrabás. Crucifica a Jesús, bórralo de nuestras escuelas, bórralos de nuestro diario vivir. Queremos libertad absoluta. Pero Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay ninguna neutralidad en esa frase. ¿Lo pueden notar? Jesús no va a medias tintas. Por eso es que usted y yo no podemos ser cristianos a medias tintas. Ustedes y yo necesitamos ser radicales en nuestra fe. Ustedes y yo necesitamos tomar decisiones hoy por Cristo. Amén. La sociedad de hoy en día vive con un Dios que se llama Moloch. ¿Saben qué hacía ¿Sabe cuál era ese Dios? A ese Dios se le ofrecían niños, sacrificio vivo de niños. Y ese Dios Moloch, hoy la sociedad lo llama felicidad. Y frente al altar de la felicidad y en nombre y en pos de esa gran felicidad, están dispuestos a sacrificar todo, incluso sus propios hijos. Lamentablemente, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros, la iglesia del Señor, tampoco estamos libres del ataque contra nuestros hijos. Volvamos un momento a ese terrible suceso de la crucifixión de Cristo. Porque así como en la multitud había gente que gritaba: crucifíquenlo, en esa misma multitud habían seguidores de Jesús
que no querían que fuera crucificado. Y escuche bien, y es a esas mujeres piadosas que le seguían por la vía dolorosa, que seguían a Jesús llorando y clamando por Él, porque le amaban, a esas mismas mujeres que tenían fe, Jesús se voltea. Escuche, no fue a otras, fue a ellas, fue al pueblo de Dios, a los que creían en Él, a los que le amaban a Él. A esas mujeres Jesús se voltea, las mira y le dice: no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Otra vez el mismo tema. Otra vez nosotros y nuestros hijos. Yo veo por lo menos 2 o 3 formas de vivir el cristianismo que hace que nuestros hijos sean vulnerables y expuestos y presas fáciles del Barrabás. Y esto hace necesario que ustedes y yo lloremos y clamemos por nuestros hijos, siguiendo la instrucción, la indicación de Jesús antes de subir a la cruz. El primer estilo de vida que veo como un trampolín para que nuestros hijos caigan en los brazos de Barrabás es algo que se ha metido, que se ha encarnado, que se ha penetrado, que ha permeado la iglesia, y es el cristianismo egoísta, o conocido como cristianismo light, ese que no engorda. Ese cristianismo que dice que somos salvos porque hemos creído y ya. Nada ni nadie nos importa más allá de nuestra propia salvación y de nuestra propia comodidad. Pareciera que lo más importante del mundo, y sabe, esto lo vemos a veces hasta con mi esposa, lo hemos visto en las consejerías, lo hemos escuchado varias veces a hombres y mujeres angustiados que dicen creer y confesar a Jesucristo. Lo único que ellos anhelan es estos que piensan: ya soy salvo, ahora lo único que yo quiero, pastor, es estar tranquilo, es estar tranquila. Pastor, lo único que yo quiero es una vida tranquila. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, lo creemos en el corazón y lo confesamos con nuestra boca, y se ponen hasta muy bíblicos. Entonces dicen: el cielo está abierto para nosotros. ¿Acaso no es eso todo lo que se necesita para alcanzar salvación? Creer en Jesucristo con el corazón y confesarlo con la boca. Ellos aseguran y creen que ya tienen el tiquete comprado para ir al cielo. Ahora lo único que queda es esperar, y de ahí en adelante la vida se reduce, el cristianismo se reduce a conseguir un buen trabajo, a no meterse en problemas, a no meterse de pronto en muchas deudas, etcétera, etcétera. Porque para este cristiano, escuche bien, para este cristiano su más grande enemigo no es el que ha venido a robar, matar y destruir, sino que para este cristiano su más grande enemigo parece ser el aburrimiento. Contra ese es el que hay que luchar, porque tenemos que entretenernos, porque tenemos que disfrutar la vida. Ya somos salvos, no importa lo que esté pasando allá afuera en el mundo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿eso es lo que enseña la Biblia? Si volviéramos solamente al capítulo 25 de este mismo libro y encontráramos lo que la Biblia nos dice, encontramos la parábola de los talentos. ¿Creen que eso es lo que dice la palabra? Estén tranquilos, ya ustedes son salvos, acuéstense a dormir, disfruten de la vida, busquen hasta el más mínimo momento para divertirse. Eso es un evangelio light. Eso es un evangelio humanista. Eso es un evangelio de mentiras. Y si usted está viviendo eso hoy, yo le invito en el nombre de Jesús a que se arrepienta. Es un gran día para arrepentirnos de tanta maldad. Porque aunque a usted le parezca muy bueno, muy cómodo y muy bonito, usted solamente es un egoísta. Solo retrocedamos un poco en Mateo 25 y podemos ver el juicio a las naciones. ¿Sabe qué? No vamos a entrar en la lectura ahora, se lo dejo de tarea. Y lea el juicio a las naciones.
y piense si su evangelio tiene que ver con eso. Piense que si su vida tiene que ver con lo que estoy hablando. Entonces, cuando vemos todo esto del juicio de las naciones, ¿cómo respondemos a esto? Y el problema está, hermanos, en que si vivimos ese tipo de cristianismo, no esperemos una segunda generación de creyentes. Nuestros hijos no van a creer en nada ni en nadie. Si ustedes y yo solamente buscamos el divertirnos y el pasarla bien, y nos olvidamos de todo lo que hay allá afuera, nuestros hijos nunca, escuche esto, nunca querrán seguir a Cristo. ¿Qué joven se va a inspirar en dedicarle su vida a Cristo con unos padres que lo único que tienen en su meta y en sus mentes es el desaburrirse? Estos hombres, estos padres, están felices de ser salvos y hasta oran por sus hijos para que sean salvos. ¿A quién queremos inspirar con un estilo de vida así? ¿Cuántos saben que Dios no tiene nietos? Dios tiene hijos, y nuestros hijos no van a ser salvos porque nosotros tengamos una media fe. Ellos necesitan nacer de nuevo. Ellos necesitan conocer la historia de la cruz. Ellos necesitan saber cuál es el precio que Dios pagó para su salvación. Ellos necesitan ver el dolor, la tristeza, la angustia del que afuera está preso en sus delitos y pecados. ¿A quién queremos inspirar? ¿A quién van a elegir cuando estén ante una decisión de vida o muerte? ¿A Jesús o a Barrabás? Amados hermanos, hay demasiado sufrimiento allá afuera para que nosotros nos quedemos tan tranquilitos desaburriéndonos. Hay demasiado clamor, hay demasiado dolor. Dolor de la mujer maltratada, angustia del drogadicto, del alcohólico, del homosexual. Hay un grito ahogado en las gargantas de los niños que son abusados y violados, abandonados, de los que viven en depresión a causa del pecado. ¿Cuántas mujeres hoy no pueden ni siquiera vivir, no pueden tener una relación normal en sus vidas, porque el recuerdo de todos sus hijos asesinados no las deja vivir? Dios tiene perdón y vida eterna, pero es necesario arrepentimiento y un cambio de actitud hacia la vida. Hay gente desesperada allá afuera, hay gente amargada, hay gente frustrada y hay gente viviendo en soledad. Es demasiado el dolor para que nosotros nos quedemos tranquilos porque ya somos salvos y al resto que se lo lleve el diablo. Una segunda causa que expone a nuestras vidas y la vida de nuestros hijos a que elijan a Barrabás es la del cristiano, la vida del cristianismo ceremonial o religioso. Algunos creen que el cristianismo es una cuestión de pases mágicos, que yo llego a la iglesia y ya todo va a cambiar porque yo voy a la iglesia. Y se vuelven religiosos. Vienen a la iglesia por costumbre. Ese cristiano religioso, no me pregunte por qué o cómo, pero ese cristiano religioso cree que puede estar bien con Dios y bien con el diablo. El domingo es capaz de sacar su ramita y gritar Hosana, y el viernes puede gritar crucificado. El domingo viene a la iglesia, pero de lunes a sábado es el mismo mentiroso, es el mismo morboso, ladrón en su trabajo, calumniador, maltratador de la esposa,
que ignora a su hijo, a su hija, y si es que no los ha abandonado ya. Es ese que dice con su conducta, con ese diario vivir, dice: mi héroe es Barrabás, mi Dios es Barrabás, porque en su vida no se ve a Cristo. ¿Cuál es la contribución que este cristiano hace a la obra de Dios? Ninguna. Y como se presenta como un cristiano, lo único que hace es hacernos mala fama allá afuera. ¿Sí o no? Hay otro cristiano que está llevando a su familia y su propia vida a la maldición eterna. Y es el cristiano que cree que a Dios se le sirve para recibir dinero. Aquellos que siguen a los hombres más que a Dios. Aquellos que buscan el sistema para alcanzar algo con Dios, pero no quieren pagar el precio de doblar sus rodillas y someterse a la palabra. Aquellos que no tienen corazón sino una caja registradora. Ellos creen, bajo engaños también, que si invierten 100 coronas en Jesús, dándole a la obra, Jesús les devuelve 10,000. Este también es el engaño de este tiempo. Eso también es decir: quiero a Barrabás, no quiero a Cristo, quiero a Barrabás. Hermanos, ese es el viernes de maldición que vivimos hoy en día. Esta es la edad de la locura, de la demencia, de la ceguera, y si me permiten, de la tragedia. Porque muchos creen que con decir Señor, Señor, están sirviendo a Dios y están seguros de una vida eterna, mientras que en realidad solo son hacedores de maldad. Pero aún así, en un día de tanta oscuridad, porque yo quisiera que ya la cara les cambie un poquito. En un día de tanta oscuridad y maldición, Dios se las arregla para darnos una señal de esperanza. En medio del dolor de Cristo, de la sangre derramada de nuestro Salvador, en medio de la injusticia en la cruz, de los lamentos, de la multitud desenfrenada, y en medio de tanta crueldad, en medio del terremoto que hubo cuando Cristo fue crucificado, en medio de todo eso hay una señal de esperanza. En medio de esta sociedad que cree que va ganando la batalla, en medio de todo eso, mi amado hermano, hay una señal de esperanza, porque en el momento en que Cristo Jesús muere en la cruz, el velo se rompe de arriba hacia abajo. Ese velo era el símbolo que marcaba la imposibilidad de que un hombre pecador se acercara a un Dios santo, santo, santo. Solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año, y después de muchos requisitos y muchos preparativos y mucho trabajo, una vez al año le era permitido entrar al lugar de la presencia de Dios. Dios era completamente inasequible, porque ¿qué trato podía tener Dios, un Dios santo, con un hombre pecador? No había forma de tener un trato. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando da su grito de victoria, consumado es, ese velo se rasga de arriba abajo, porque Cristo como hombre entró en ese lugar. Aquel que no tenía pecado entró en el lugar santísimo, y detrás de él podemos entrar todos nosotros aquellos los que por fe nos unimos a él. Todos aquellos y cada uno de nosotros que por fe creemos que aunque el mundo diga que estamos locos, nosotros seremos felices estando locos por Cristo. Aquellos que de atrás y allá afuera nos desprecian, no saben que desprecian al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que se burlan del Evangelio no saben que se están burlando de su propia desgracia y su maldición. Si usted es víctima del bullying hoy por ser cristiano,
Oh, levante sus manos al cielo y diga: gloria a Dios, Señor, porque aunque se burlen de mi fe, Señor, yo nunca voy a decaer en mi fe, pues creo que tú eres suficiente, tu obra es suficiente. El velo se rompió para que yo entrara al lugar santísimo. Amén. No hay nada que nos pueda avergonzar de este evangelio. Y aquel que se avergüence del evangelio tiene derecho a ser llamado cobarde. Mis amados hermanos, nos unimos en Jesús. Creemos que por medio de Él alcanzamos la presencia del Padre y vida eterna. Esa es nuestra esperanza, de que todo no es oscuridad y maldición. Y esa es nuestra esperanza, de que aun cuando el mal creyó que había logrado su victoria al clavar a Jesús en la cruz, esa fue la victoria del plan de Dios para la redención de nuestras almas. Diga: gracias, Señor. Amén. Por eso podemos nosotros celebrar. Por eso podemos esperar el domingo de gloria con esperanza, con ansiedad, con expectativa, porque sabemos que el que murió también resucitó. Pero eso es otra historia. Hoy, en medio del mal que nos envuelve, y como les decía hace un momento, el mal que parece que va ganando la batalla allá afuera, en medio de la enorme injusticia en la que tantos cientos viven, nosotros podemos y debemos predicar que ese velo se rasgó. Podemos y debemos salir a dar un mensaje de esperanza. Mis amados hermanos, que este viernes de oscuridad, pero de esperanza en el justo, en el santo Señor, sea un motivo para renovar nuestra decisión por Jesús, por el santo Hijo de Dios. Una decisión por Jesús, la luz del mundo. Decisión por Jesús, quien es el pan de vida. Decisión por Jesús, nuestro buen pastor. Amados, si hay algo todavía en su cerebro, si hay áreas todavía en su vida que siguen clamando y siguen decidiendo por Barrabás, hoy es la ocasión perfecta para decir: no, yo pido a Jesús, no me den a Barrabás, dame a Cristo, dame a Cristo. Prefiero limitar mi vida aquí con Cristo que vivir una eternidad separado de Él. Prefiero negarme hoy aquí a los placeres del mundo y a tener la dicha y el gozo de encontrarme alguna vez con Él, con mi Señor, con mi Creador. Señor, que este día verdaderamente traiga recuerdos a nuestra vida de que hemos costado un precio muy alto, que nos es necesario reconocer que hemos caminado asimilándonos al mundo. Pidamos a Cristo, elijamos a Cristo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Una vez más, tú y tus hijos. No es amor genuino ese que le damos a nuestros hijos cuando les compramos cosas. Porque el mundo tiene lo último, mi hijo tiene que tener lo último. Lo último es la moda, porque mi hijo tiene que tener lo que el mundo tiene. Preocúpate más de que tu hijo tenga lo que le hace falta para tener vida eterna. Deja la pereza. Despierta, iglesia, en el nombre de Jesús. Este ha sido mi clamor en estos últimos meses. Que la iglesia despierte. Que la iglesia hable la verdad. Si no conoces la verdad, entonces vamos a mirar
si es que verdaderamente eres salvo o no. Tendremos que revisar tu salvación. Pero si tienes hambre y sed de justicia, si sientes realmente el deseo de entregar tu vida a Cristo y de ser ejemplo para tus hijos y que ellos vean y conozcan la salvación, entonces yo te insto en el nombre de Jesús a que te levantes en Cristo. Y que aunque el mundo reviente, tú sigas siendo firme, no en tus fuerzas, sino basado, parado en la palabra, en la roca que es Cristo mismo. Este es el mensaje para la iglesia en este día. Yo quiero pedirles que juntos oremos. Yo quiero pedirles que en esta noche tengamos un momento con Cristo.